Arratsaldeon guztioi, también esker etortxagatik. Gracias a todos los que hoy nos acompañáis y que la buena parte de vosotros habéis estado ya acompañando a Jacobo en las salas de la exposición, con lo cual tenéis medio desvelada ya parte de las cuestiones que hoy vamos a tratar aquí de manera previa a la inauguración de la muestra. Como sabéis, para mí esta es la primera exposición que presento como directora de Artium y bueno, lo he dicho esta mañana, lo he dicho también en una visita que hemos tenido y lo quiero volver a repetir y reiterar. Para mí es un placer que esto sea justamente la primera exposición que me toca como directora, del Museo Artium. Quería agradecer tanto a Jacobo como a Javier su trabajo, al CAAC, que no voy a Juan Antonio Álvarez Reyes, el director del Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, que es el centro con el que se coproduce la exposición, esta colaboración, y muy especialmente a todo el equipo de Artium, que en estos 2 meses escasos que yo llevo aquí han trabajado, aparte de escuchándome a mí, intentando seguir los ritmos nuevos que necesariamente se imponen con la llegada de una figura nueva, sacando adelante la fantástica exposición que yo creo que tenemos oportunidad de ver hoy en las salas. Poco más quiero decir. Bueno, agradeceros a muchas caras ya empiezan a resultarme familiares, porque también estuvimos no llega una semana, hace unos días, en el encuentro de amigos del museo en esta misma sala y hablando sobre el museo. Yo creo que esta exposición que vamos a ver hoy a mí me gustaría que fuese marcase, no es mía, pero me la apropio directamente porque creo que es fantástica, marcase lo que es la programación de Artium en estos años futuros. Poco más. Decir eso, que creo que Jacobo es una de las figuras, uno de los artistas y una de las figuras, sobre todo de las prácticas artísticas contemporáneas, o que en los últimos años vienen desarrollándose en España de mayor peso ahora mismo, y que es un gusto contar con él y con su trabajo aquí, y que Javier Antoria también es una persona con la que he tenido el placer de cruzarme muchas veces en mi vida desde hace ya muchos años, También creo que es uno de los grandes comisarios y una de las grandes figuras de la escritura de arte en nuestro contexto. Así que sin más, cedo la palabra a los dos y gracias. Bea, gracias a ti por tus palabras amabilísimas. Realmente estamos inmensamente agradecidos por la oportunidad que se nos brinda hoy de poder estar presentando esta exposición de Jacobo aquí en Vitoria. Como muchos sabréis, es una exposición que nace en Artium hace ya unos 3 años a través de una invitación de Daniel Castillejo, que mostró un interés en la obra de Jacobo. La exposición viajó primero a Sevilla, la exposición se realizó primero en Sevilla por unas cuestiones básicas. Bueno, cuestión de programación de Artium, ¿verdad? Una expo que entra, que sale, y al final decidimos empezar en Sevilla porque si no me iba a hacer muy mayor ya. Y entonces lejos de ser una retrospectiva de media carrera, iba a ser una retrospectiva normal y corriente, ¿verdad? Entonces tampoco tenía sentido esperar mucho más. Así que la exposición arranca en Sevilla, con lo cual básicamente encontramos 2 formas muy diferentes de hacer una exposición, ¿no? Una exposición en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el antiguo Monasterio de la Cartuja, implica forzosamente dirigirse mucho al espacio, de una forma muy directa al espacio. Es un espacio muy connotado, la antigua fábrica de harina del Monasterio de la Cartuja, con unas chimeneas que condicionan muchísimo el espacio, y es el típico accidente arquitectónico del que no te puedes abstraer, y es un accidente arquitectónico que básicamente del que tienes que hacerte aliado, ¿no? Que no puedes pelearte con él porque tienes todas las de perder, ¿no? Entonces ahí hubo un montaje muy diferente, una cosa como más específica, con unas piezas más relacionadas con la arquitectura, como decía, mientras que aquí en Vitoria, en unas salas considerablemente más grandes, este espacio es el doble de grande que el de Sevilla, hablamos aquí de 1.400 y pico metros cuadrados, cuando en Sevilla eran casi 700. Realmente aquí se nos ha brindado la oportunidad de contar a Jacobo de una forma mucho más extensa, ¿no? Contar a Jacobo, ¿cómo podemos contar a Jacobo? Hemos utilizado una
fórmula cronológica, todo lo contrario. Hemos empezado como habéis visto, con un vestíbulo muy amplio, con una especie de vía crucis de esculturas, para luego después ya en las salas centrales de la exposición hacer una especie de fórmula de viejo, reciente, nuevo, reciente, viejo, básicamente. Entonces tenemos una exposición en la que podemos ver obras desde el año 2003 o así hasta la actualidad, más o menos 15 años de trabajo, ¿verdad?, en la que se viene a mostrar un poco pues, todo lo que ha venido haciendo el artista. Entonces, yo creo que como tenemos un documento con imágenes como esto no va a ser ningún spoiler y no vamos a pisaros porque ya habéis visto casi toda la exposición, os vamos a enseñar imágenes de lo que fue Sevilla y vamos a comentar un poco algunas de las obras para poder así a través de ellas contar las claves del trabajo de Jacobo, ¿no? Todo empieza con este dibujo que es un dibujo que encuentra Jacobo en la calle, realizado por un niño. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo lo encuentras? Año 2007, 2006, 2007 más o menos, no recuerdo, 2006, 2007 más o menos. Es una pena porque ¿se me oye? Sí, bueno, lo comentaba esta mañana en sala, la parte de atrás también es muy interesante. Bueno, fijaros la catalogación que hace el chico, ¿no? En la catalogación bélica. Por detrás, no sé si se intuye por aquí. ¿Sí? Es una pena. Comentábamos esta mañana, Javi, ¿verdad? La posibilidad quizás de haberlo puesto en un montaje, en un cristal así, para verlo por delante y por detrás. Aquí hay una especie como de demonios con cuernos que entiendo que representaba a su familia, ¿no? La verdad es que es aterrador, las cosas como son, es aterrador. Pero es curioso porque mi trabajo también tiene algo de crueldad, ¿verdad? Pero me parece una belleza tremenda, ¿verdad? El dibujo. Bueno, Javi nos va a explicar seguramente cómo sale el título, ¿verdad? Cómo parte el título de tres palabras de aquí y cómo todo parte casi de aquí, ¿verdad? La idea del título de la exposición, rifle, pistola, cañón, como veis tenemos aquí los tres elementos, el rifle, la pistola y el cañón. Quisimos montarlo todo en una sola palabra, una palabra que no tuviera mayúsculas, que no tuviera ni acento, que no tuviera separación. Es como una especie de balbuceo de ese niño, ¿no? Como si ese niño todavía no tuviera plena consciencia del lenguaje, ¿no? La cuestión de la infancia es un tema absolutamente central en toda la obra de Jacobo, ¿no? Entonces, háblanos un poco, Jacobo, si te parece, de cómo son esos comienzos en torno al cambio de siglo, cuáles son esos comienzos en la Universidad de Granada, cómo empiezas a interesarte por el tema de la infancia, y de ahí, por favor, pasaremos al tema de lo vernáculo como cuestión central en todo tu trabajo. Vale. Entonces, ¿la infancia cómo surge? Bueno, yo lo comentaba antes, ¿verdad? Tengo que decir que ha sido un día muy largo, ¿verdad? No sé, ya me he repetido muchas veces hoy, seguramente. Estábamos aquí, veas, Javi, estábamos aquí a las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, comentaba que tuve no sé si la suerte o la desgracia de tener un accidente físico en la Facultad de Bellas Artes, es que me intoxiqué, ¿vale? Con los productos tóxicos, aguarrás, barniz, etcétera, y entonces tuve que dejar de pintar sí o sí. Entonces no pude utilizar nada que, digamos, que oliese, ¿verdad? Que expulsase vapores. Eso me obligó a buscar caminos nuevos, ¿verdad? Eso me acercó a la escultura. ¿Cómo surge el tema de la infancia? Pues lo comentaba esta mañana. Volví a la casa de la familia donde vivieron mis abuelos y eso, y estuvo abandonada como 15 años. Yo volví, tras 15 años, abrí la puerta y bueno, me encontré un mundo allí abandonado propio, ¿verdad? Desde álbumes familiares, polvo, todo cubierto de polvo, jarrones, fotos familiares, etcétera. Yo creo que de ahí surge prácticamente la primera obra relacionada con lo lúdico, ¿verdad? Creo que planteó El tío vivo. No, está aquí, bueno, para muchos habéis visto El tío vivo, ¿verdad? Ese tío vivo está hecho con partes, trozos de esa casa, ¿verdad? Y construye un tío vivo que no funciona, vamos a decirlo así, ¿vale? Ni falta que hace,
¿no? Una especie como de objeto lúdico muerto, vamos a decirlo así. Y bueno, y a partir de ahí seguimos derivando, ¿verdad?, a través del juego por muchas... Dime. Este tío vivo del que habla Jacobo es una pieza realizada en torno a 2004. Es un trabajo que se presenta por vez primera en la Galería Fúcares, en la antigua Galería Fúcares de Madrid, en la sede de Conde Siquena, y es la primera aparición pública en Madrid de Jacobo. Más o menos en torno a esos años, o en torno incluso a esos meses, se realiza esta otra pieza, ¿no? Que es una pieza que se llama Casa 1, ¿no? Es una pieza que tiene una presencia bastante importante en esta exposición y que en Sevilla jugó un papel bastante central también. En Sevilla formaba parte de un poco del arranque de la Expo, y aquí se pueden ver ya de una forma bastante clara cuáles son algunos de los aspectos que Jacobo empieza a cultivar un poco en su escultura primera, ¿no? Fundamentalmente un tipo de escultura de acumulación, un tipo de escultura de mucho retal, y un tipo de escultura en el que hay realmente una especie de totum revolutum, con el cual se trata de perpetuar un poco esos fragmentos de la memoria, un poco para combatir el olvido, ¿no? Entonces, cuéntanos, Jacobo, esta pieza que fue producida... Sí, yo os comento... ¿Se me oye? Sí. Vale. Cuando yo me encuentro con la casa de nuevo, ¿verdad? Bueno, lo primero que hago es pasear, abrir habitaciones. Me doy cuenta de que hay mucho polvo por allí, recojo parte del polvo y fotografío, documento todo lo que me encuentro allí, ¿vale? Parte de esas fotos las podemos encontrar. Esta pieza está aquí también, ¿eh? Esta es la sede de Sevilla, ¿vale? Pero está aquí también, como sabéis. Si veis, hay varias fotos, ¿vale?, que yo hago según me encuentro la casa, ¿vale? Eso es real, todo lo que hay ahí es real. Y luego, curiosamente, hay aquí una especie como de racimo, ¿verdad?, que son trabajos que son fotografías del álbum familiar, ¿vale? Todos tenemos un álbum que yo digitalizo y vamos a decir una especie como de juego, no sé si juego macabro, si quieres. Elimino personajes, elimino familiares, meto objetos que no pertenecen a mi familia, tergiverso, digamos, corrompo, pellizco, digamos, el álbum familiar, me invento, digamos, una nueva biografía, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿vale? Vais a ver, lo digo porque está aquí, vais a ver toda esta serie de fotos, ¿vale?, en las que yo trabajo con el álbum familiar. Fotos de casa, álbum y, bueno, luego piezas también que vienen de la casa, objetos de la gente de la labranza de ahí, de la zona del pueblo de Villargordo. Villargordo es un pequeño pueblo de Jaén, ¿verdad?, a la afuera, olivarero, gente trabajadora, bueno, como aquí tenéis también gente, ¿no?, que trabaja en la tierra y todo eso. Y bueno, eso es parte de los aperos de la casa. He pensado, la verdad es que me salió de manera intuitiva. La intuición es importante para mí, ¿vale?, para mi trabajo. O sea, me fío mucho de mi intuición, vamos a decirlo así. Esto es una estructura muy precaria, muy inestable, ¿vale? Casi que me surge así. Yo creo que la intuición es al final una decisión que tomamos después de analizar, aunque sea de manera inconsciente, ¿verdad? O sea, no hay nada intuitivo. O sea, yo creo que es el resultado de un proceso mental. Y no sé si esta inestabilidad o este derrumbe pues tiene que ver con eso, ¿no?, con lo que yo vi en aquella casa, con cómo se venía todo abajo, etcétera, ¿no? Ideas como hogar, protección... Bueno, no lo sé, complicado explicarlo así, pero bueno. Jacobo, hay una cuestión que me parece muy importante en la exposición. Este dibujo del que os hablaba, el dibujo que realiza el niño y que Jacobo encuentra hace unos 10 años, es realmente el único objeto encontrado que hay en la exposición, estando la exposición completamente repleta de objetos encontrados. Me explico. Esto realmente es una cosa que se ha encontrado por la calle, ¿no? El objeto encontrado siempre tendemos a asociarlo al azar, ¿no?, habitualmente. Hay una cosa muy importante de Jacobo, que es que Jacobo busca con mucha decisión todo lo que acaba encontrando. Entonces, todo el objeto encontrado es una cosa conscientemente buscada para dar forma así a esas narrativas que nacen a partir de su memoria, pero sobre todo para una cosa que acabas de decir, que me parece que es muy importante, y es que no es solo tu memoria, ¿no? Es que realmente es una memoria casi colectiva, ¿verdad? De la que estás hablando, ¿no? Bueno, el tema del objeto es importante. Se ha hablado siempre del objeto encontrado. Bueno, yo me encuentro colillas por la calle que no me interesan, me encuentro papeles que no me interesan. Realmente, la selección de objetos, me interesan los objetos cargados de historia, vamos a decirlo así. Me interesa investigar de dónde vienen, de dónde proceden. También hay veces
tengo tendencia, lo dije antes en la sala, ¿no? a romper o a destrozar. Hay algunos objetos que yo los veo y ya veo un potencial escultórico en ello también, ¿no? Pienso que partirlos por la mitad, ¿qué pasa si los parto? Otros objetos los compro casi de manera intuitiva y los tengo en el estudio. Es curioso cómo hay objetos que pueden pasar en el estudio pues casi 7, 8 años, ¿no? Y los tengo allí en el suelo y de pronto, bueno, ellos piden casi, o sea, yo trato los objetos casi como entes vivos. Ellos mismos piden, oye, pues ahora me coloco aquí, ¿vale? Porque no, es que no son objetos. En la cámara de cine, no sé si la vamos a ver luego, la cámara de cine que tenemos aquí, antes lo comentaba, yo no trabajo con objetos, trabajo con la carga de memoria de la cámara de cine. O sea, eso activó el pueblo, activó el cine. Mi abuelo montó el cine para los que hemos estado allá abajo, montó un cine en Villargordo, ¿verdad? Y aquello reactivó toda esa zona, la comarca, la gente, bueno, fue una ilusión tremenda, ¿no? Da igual, eso no es un proyector, eso es un potencial que eso agitó, ¿verdad? Aquello. Entonces, ¿trabajamos con un proyector o trabajamos con la ilusión de la gente, el cómo aquello fue una ventana para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues busco objetos, busco de dónde vienen, su procedencia, y siempre lo digo, cuando tú rompes un objeto con una historia, rompes su historia, no rompes un objeto, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo se van colocando los objetos, ellos solo van pidiendo cómo se unen, cómo dialogan, ¿no? Es un proceso, no sé, raro. Hablábamos del cine entonces. Esta es una pieza que está realizada ex profeso para la exposición de Sevilla. Esto es el tronco de olivo con un gran proyector del cine que perteneció al cine que regentó en su momento su abuelo, en el pueblo de Villargordo, en Jaén. Esta es una cosa que creo que es una cuestión central también en tu trabajo. Acabamos de ver la pieza de casa, ¿verdad? Esa especie de acumulación, ¿verdad?, de objetos heterogéneos, ¿no?, tomados de aquí y de allá. Y estamos viendo esta pieza, que son dos objetos claramente buscados y ensamblados. A mí me gusta pensar en esta exposición, o al menos en el recorrido que ha tenido tu obra, como una especie de evolución desde esa especie de fragmentación, esa especie de dispersión que pide una acumulación radical de cosas completamente heterogéneas, hacia una cosa mucho más concreta, mucho más precisa, con límites mucho mejor definidos, en los que realmente lo que te importa es el potencial narrativo de estos objetos que encuentras, ¿no? ¿Cómo consideras que ha ido derivando todo esto? ¿Cómo piensas que ha ido forjándose un poco esta evolución? Bueno, no sé si te refieres a que las obras están más claras ahora, o son más directas, o son más... No sé si me estás diciendo que me estoy haciendo mayor o algo, no entiendo. que antes había algunas dudas en el trabajo, no sé. Yo veo que hay una definición mucho más clara de los objetos y los elementos que utilizas, ¿no? Yeah. Entonces, que es una cosa que me parece que es interesante, ¿no? Que realmente que estás ya buscando mucho más el potencial narrativo de esas cosas que encuentras, ¿no? Háblanos un poco del proceso de gestación de esta pieza, que me parece muy emblemática de tu quehacer último, ¿no? Bueno, lo comento. Voy a mirarlo aquí mejor que lo vea. Comentaba antes, ¿no? Para mí esto es parte de la historia del pueblo, ¿no?, y de la comarca. A nivel escultórico, como escultor, me vienen figuras como yo pensaba en el proyector, que siempre estuvo en la Casa del Pueblo, ¿verdad? De hecho, esta pieza es importante porque es el último objeto, la última pieza que yo saco de la Casa del Pueblo, ¿vale? Para mí el árbol del olivo ha estado presente en mi memoria siempre. O sea, para mí es una cosa que he convivido. Y de pronto me viene la idea, digo, bueno, ese proyector tan potente, ¿verdad?, con ese tronco de olivo, es que me cuadró claramente. Yo no sé cuál es el proceso mental, pero me cuadró claramente, ¿no? A nivel de materiales, ¿no?, ese hierro, ¿no?, ajado, ¿verdad?, con el olivo, un potencial tremendo, ¿no?, lo salvaje, ¿no?, de esos troncos, ¿verdad? Es interesante antes comentaba, para los que estuvimos abajo en la sala, vais a ver que el proyector de cine está sucio. No es que esté sucio, sino que he fijado todo el polvo, ¿verdad?, que tenía, no lo he limpiado, ¿vale? De hecho, para los que seáis observadores, que seguro que sois muchos de vosotros, vais a ver que muchas piezas tienen polvo, están fijados, el polvo está fijado, ¿no? El polvo viene a ser un rastro, ¿verdad? El polvo viene de nosotros mismos, nos rascamos, cae, ¿verdad? Somos nosotros mismos, nos barremos, nos tiramos todos los días, podemos hacer bolitas con nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, aquí hay polvo, aquí hay parte de Vitoria. Si hacemos así, aquí estamos un poquito todos, ¿no? Es interesante, ¿no? El trabajar con eso. Y ese polvo está pegado ahí en la cámara. Es curioso porque cuando hablamos de memoria, si quieres, en esta pieza, nos vamos directamente al proyector, y es verdad. Y también el olivo está, pero me interesa, ¿no?, trabajar la sutilidad de ese material, ¿no? El polvo como rastro de la memoria, ¿no? Antes decía algo así como si fuese ¿cómo decía? Como un forense, no sé, algo así como un trabajo de forense, ¿no? De buscar historia, no sé cómo explicarlo. Vamos a poner aquí una imagen que me parece también completamente, que me parece importantísima también. A mí me, quizá luego podemos hablar de ello, a mí me parece muy interesante que esta exposición haya tenido lugar en dos contextos que son realmente antitéticos, ¿no? El contexto andaluz y el contexto vasco, ¿no? El contexto vasco, como sabemos, con esa carga, con esa tradición escultórica tan fuerte, ¿no? Y en el contexto andaluz, lógicamente, tenemos la tradición andaluza pertrechada fuertemente por la religión. Jacobo tiene un interés muy intenso en todo el tema de la tradición de la Semana Santa. Esto es un paso de Semana Santa que forma parte de la exposición, como sabéis, está en la tercera sala, y me gustaría que nos contaras un poco qué ha sido la Semana Santa para ti, por ejemplo. Bueno, ser andaluz, vivir en Granada, en el barrio del Realejo, que para los que conozcáis Granada es el barrio judío. La Semana Santa te atropella prácticamente. O sea, de hecho, la gente que vive en el Realejo huimos de allí, salvo que seamos grandes devotos, ¿vale? O sea, es cierto que es una maravilla a nivel plástico. Yo no frecuento la iglesia porque, bueno, mi familia nunca estuvo cercano a esto, pero hay que reconocer que quien haya estado en Sevilla es una cosa espectacular a nivel de olores, sensaciones, etcétera. Se pone el pelo. Nunca tuve interés en ella, salvo, y claro, os preguntaréis, bueno, ¿y por qué aparece un paso de Semana Santa en tu trabajo, ¿no? Lo comentaba en la sala. Los costaleros, que son grandes pecadores, porque los costaleros llevan los pasos de Semana Santa para redimir sus pecados, por eso se echan al lomo a Cristo durante 12 horitas, ¿eh? Todos pecamos, no pasa nada. Y bueno, para entrenar, para llevar ese paso de Semana Santa durante 12 horas, entrenan. Y entrenan en el barrio. Es curioso porque escultóricamente es muy potente esa pieza. Es un esqueleto, como estáis viendo aquí. Se le echan unos sacos de tierra encima para simular más o menos el peso de lo que es la imagen de Cristo o lo que sea, ¿vale? Y bueno, ya que ya se le echan sacos y la gente toma cerveza y eran los primeros encuentros. Compartir, para mí es la infancia, es el compartir, el hablar con los amigos, el disfrutar, ya te digo, para mí no tiene nada que estar desacralizado completamente, ¿no? Para mí es mi barrio, es mi gente, los primeros encuentros. Hago un guiño con las bolas de papel albal, ¿verdad? De aquellos bocadillos, recuerdo los bocadillos, hay un poco para fustigarse, un poco de guiño, ¿verdad? Y bueno, para mí es infancia, es juego, son primeros amigos, primeras risas, etcétera. Nada que ver con lo católico. No sé si tenemos imágenes aquí del tema de las piñatas. El tema de las piñatas es un asunto serio. Pero creo que no tenemos imágenes aquí, ¿verdad? Bueno, en fin, la cuestión. Tenemos... También realizadas ex profeso para la exposición de Sevilla fue un conjunto de trabajos que denominamos piñatas, que en Sevilla eran un poco la culminación de la exposición, estaban situadas en la última sala. Y que son lo que habréis podido ver en el arranque de la exposición aquí en Vitoria, ¿no? Si entonces era una suerte de conclusión en Sevilla y estaban montadas de forma concéntrica, porque estaban montadas formando como una especie de ring de boxeo, ¿verdad? Que se hacía mucho más confuso, era una estructura mucho más opaca quizá, ¿verdad? Porque era mucho más tupida, porque todos los elementos estaban entrelazados y realmente pues uno no sabía muy bien discernir qué tipo de lugar era. Aquí está montado, como habéis visto, los que hayáis visto la exposición, de una forma mucho más limpia, siguiendo una suerte de vía crucis, ¿verdad? Siguiendo una especie de introducción a la exposición.
Son lo que hemos llamado piñatas y, como su propio nombre indica, pues tiene mucho de juego por un lado y tiene mucho de ruptura, tiene mucho casi de drama, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, la pieza era muy diferente en Sevilla, ¿verdad? Yo desde aquí le pido perdón a la gente de registro del museo porque lo hemos vuelto locos, ¿vale? Porque hemos cambiado piezas hasta el último minuto, ¿vale? Es una pena que no tengamos el montaje de Sevilla, creo que estaba en el catálogo, pero bueno, es una pieza que hemos variado completamente, ¿vale? No pasa nada. Espera, un segundito, a ver si la encontramos porque es interesante. No, no la tenemos, ¿verdad? No, es el PDF de Pedro Oliveira, ¿verdad? Ay, mira, eso es interesante. Perdona, ahora volvemos. Mira, ahí estaba haciendo la cámara, ¿verdad? Ah, pensaba que estaba en el pueblo, no, no es. Bueno, os comento el tema de las piñatas. Piñata, violencia, recibimos un regalo, ¿verdad? El niño rompe, golpea, destroza y dentro hay un regalo, ¿vale? Le estamos diciendo, vale, a través de un garrotazo puedes conseguir lo que quieras. Gran enseñanza, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría destacar de las piñatas, hay un elemento curioso, antes lo decíamos, hay un trozo de, para que veáis cómo yo entiendo el objeto, ¿vale? O cómo hay cuestiones que pueden pasar desapercibidas, pero que es interesante. Vais a encontrar un tronco muy amarillo de una higuera, ¿vale? Vale, perfecto, un trozo de una higuera. Os comento de dónde viene y por qué lo incluyo, ¿vale? Y cómo y por qué está ahí. El Realejo es el barrio judío, como os comentaba. Hay muchos cármenes, sabéis que el Carmen era pues la casa árabe, ¿verdad? Que, bueno, con su jardín, con su huerto, eran autosuficientes, ¿verdad? Poco a poco, aunque el Albaicín quedan todavía muchos, está muy protegido, el Realejo se han destruido muchos. El Realejo ha sufrido una... ¿Verdad, Susana? Le digo a mi mujer que lo conoce bien, ¿verdad? Poco a poco el turismo va comiendo y nos está llegando. Entonces muchas de estas casas históricas se están yendo. Recuerdo que estaba yo en mi casa y escucho como una motosierra están cortando un árbol. Y me asomo y, bueno, resulta que hay un proyecto urbanístico, ¿verdad?, por el cual se cargaron uno de los últimos cármenes del Realejo, ¿vale? Entonces, bueno, estaba cortando una higuera y digo, hombre, pero ¿cómo puede ser esto? Y el chico me dice, mira, pues tengo que cortarla y ya está. Entonces yo me recuerdo, digamos, un pequeño trozo de esa higuera que yo estuve viendo toda mi vida, ¿vale? Esa higuera yo la incluyo luego, le incorporo un jarrón y eso, y lo convierto en una piñata, ¿vale? Bueno, me gusta, parte del juego, ¿no? Para mí ese trozo de tronco es una higuera centenaria, ¿verdad? Y supone, pues, el fin, pues eso, de uno de los pocos cármenes que daban en el Realejo. Lo meto en forma de trozo de higuera, pero para mí está ahí, ¿no? Me gusta eso, es un juego, ¿verdad? Me gusta, a través del trozo de la higuera decir, vale, pues se están cargando parte del Realejo, ¿no? De esa es la manera que yo trabajo los objetos. No un trozo de higuera, el fin de eso, ¿no? De los cármenes. No sé si me preguntaba eso, pues me he liado. O sea, Pero me sirve mucho para que me cuentes. Me sirve para que me cuentes esta otra pieza que a mí me gusta mucho y que sobre todo nos invita a pensar en la absoluta libertad que rige todo el trabajo de Jacobo, lo cual me parece a mí que es un poco la principal virtud de toda de su obra, ¿no? Tenemos esta suerte de caballo. Esto a lo mejor los que hayáis visto la expo lo reconocéis, ¿verdad? Esto es la mitad de un caballo. Cuéntanos qué ha pasado aquí. Pues mira, este es uno de los objetos que yo compramos en Nueva York, ¿verdad, Susana? ¿Vale? Pasamos por ahí, estábamos, no sé, y vimos una ferretería, un parque, y era un caballito blanco, y son esos objetos que yo le vi un potencial ya clarísimo, y pues, sentí un afán tremendo por romperlo y destrozarlo. Entonces nos lo llevamos, ¿verdad? Y curiosamente lo rajé estuvo un tiempo en el estudio, y lo rajé por la mitad, ¿vale? Y bueno, generé una serie como de 2 habitaciones, pequeños habitaciones. Es una pena porque no se ve aquí, no sé si tenemos malos tiempos, no tenemos la otra, ¿verdad? Bueno, lo vemos en la exposición, no pasa nada, sí, mejor lo tenemos aquí al lado. Lo partí por la mitad, yo hago referencia en muchas de mis charlas a un texto de Baudelaire que se llama La moral del juguete, ¿verdad?, donde se incluye un pequeño apéndice del juguete pobre, ¿no?, donde habla la relación del niño con el juguete, ¿no?, y cómo crece, cómo madura a través del juego y de la relación con los juguetes, ¿no? Baudelaire dice que el niño tiende a romper el juguete y a ver lo que hay dentro porque busca el alma del juguete, ¿verdad? Lo entiende como un ente vivo.
Cuando se da cuenta de que no hay nada, realmente, bueno, sufre una gran decepción, una de las primeras de su vida, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, podría decir que inicia la madurez, ¿verdad? Empieza uno ya a madurar. Seguramente yo no sé si busco realmente el alma de los juguetes, pero bueno, tiendo a destrozarlos de alguna manera, ¿verdad? Bueno, yo lo que hago es partir el caballo, vais a ver la exposición, han convivido las piezas cada una por han viajado cada una por medio mundo, ¿verdad? Y curiosamente hemos decidido unirlas ahora en esta exposición, ¿vale? Yo las parto, genero una especie como de habitáculo de habitación y curiosamente le meto un vasito de leche, ¿vale? No sé si comentaba antes, ¿no? Hemos tenido tantas conversaciones ya hoy que no sé si lo he dicho ahora o no. Para mí la leche es veneno, ¿verdad? Y bueno, es una especie como de regalo envenenado, ¿verdad? Bonito el tema del material también de la leche, ¿verdad? Primer alimento, bueno, de las mamas mamamos leche, ¿verdad? Que tiene es riquísima, ¿verdad? Para luego combatir enfermedades, ¿verdad? Esos primeros... Y bueno, para mí es cicuta, yo digo que es cicuta. Veneno, leche, alimentación, romper el juguete, destrozar, volver a unir. Y estoy encantado de que se hayan unido las piezas. Por cierto, vuelvo a pedirle perdón a la gente de registro porque, claro, vamos abriendo piezas y luego unas se juntan, otras no se juntan, otras tal. Pero bueno, está bien, hay que jugar hasta el final, ¿verdad? Es parte del proceso. Tenemos en torno a esta primera sala del vestíbulo, esta sala alargada de introducción, tenemos las piñatas a las que hacíamos referencia antes y tenemos también una serie de personajes. Los personajes también han copado buena parte de la producción última de Jacobo, ¿no? Hechos fundamentalmente en los últimos 2-3 años, ¿no? Personajes, lógicamente, tienen un sesgo antropomorfo, ¿no? Y cuéntanos un poco, tenemos aquí algunas imágenes bastante elocuentes de este tipo de trabajo, ¿no? Sobre todo, en especial, en el tratamiento de la madera. La madera, como sabéis, como habréis podido ver, es un material absolutamente esencial, ¿no? Un material que etimológicamente de materia vamos a madera y de madera realmente podemos relacionarnos con la carne, ¿no? A mí me gusta mucho vincular la madera al propio cuerpo del artista, al propio yo del artista, que se relaciona con todos los objetos que él encuentra y que se ensamblan a su cuerpo un poco, ¿no? Entonces, cuéntanos, aquí qué tenemos. Vale. Bueno, aprovecho que tenemos esta pieza entre manos, ¿verdad? Acabando de montar, ¿verdad, Javi? Pensábamos que no había quedado demasiado ordenada la exposición o demasiado, si me permitís la palabra, exquisita, ¿verdad? De hecho, pensábamos en hacerlo peor de lo que lo hemos hecho, ¿verdad? Este guiño. Y yo te decía, Javi, que no había problema porque yo realmente también cuido muchísimo lo que es la composición y el orden. Creo que esta pieza está clara, o sea, el orden, la manera de componer, es lo mismo que la exposición, está todo cuadrado ahí también. Bueno, el tema de los personajes, bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Rompemos el cuerpo, cojo trozos de camisa. La mayoría de las piezas que yo uso, de las prendas que yo uso, pertenecen a mí mismo, ¿vale? Mis zapatos, mis camisas, etcétera. Bueno, destrozar el cuerpo, quebrar el cuerpo. Vais a ver la referencia que hay al pelele de Goya, ¿verdad? Es una pieza importante en esta exposición. Sabéis el pelele de Goya que bueno, son unas mujeres que mantean, ¿verdad? Una especie de marioneta, ¿verdad? No deja de ser al final una especie como de cuerpo violentado, ¿verdad? Míralo, ahí tenemos el pelele, ¿verdad? Una de las versiones, esta no es realmente la que tenemos aquí, pero bueno, quebrar el cuerpo, romper el cuerpo, en relación también con el juego con respecto a la marioneta. Es curioso porque, fijaros, el pelele que tenemos aquí, siendo una marioneta, tiene algo como sacro, de alguna manera también. Lo vais a ver, una especie como de descendimiento de Cristo o algo así, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero es curioso porque una de estas piezas la instalé hace un tiempo en Rafael Ortiz, una galería en Sevilla, que es un palacio del siglo XVI. Y es curioso porque tiene unos techos altos, casi eclesiásticos, ¿verdad? Y es verdad que era un pelele, una marioneta, y parecía casi un descendimiento de la cruz de Cristo, ¿no? Sobre todo porque en Sevilla ven Cristos por todos sitios, y si no se lo inventan. Pero bueno. Una casi última pregunta. Gracias. Rápida. A mí me gustaría que me contaras o que nos contaras ¿en qué situación te encuentras con respecto al contexto tanto escultórico como artístico español de tu generación? Teniendo en cuenta que estás tratando un tema que, como comentaba antes con Luis Francisco,
es un tema que parece esencial en la joven creación actual, ¿no? Joven y no tan joven, de los artistas en torno a tu generación, ¿no? Que es la idea de lo vernacular, ¿no? Un poco cómo nos estamos dirigiendo, tal vez un poco por hartazgo de todo el tema de la globalización, un poco por todo lo cansino que nos empieza a resultar la tecnología, tal vez por eso estamos un poco mirando de nuevo otra vez un poco hacia lo propio, ¿no? Entonces, tenemos una serie de personajes, de artistas trabajando en ese ámbito. Yo pienso, por ejemplo, en Patricia Esquivias, en Antonio Ballester, en Julia Espínola, en Fernando García, que son artistas a los que se les ha puesto ya de una forma muy, muy evidente y casi vehemente también la etiqueta de lo vernacular, ¿no? Cuando aquí el amigo nos lo viene presentando desde hace casi 20 años, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido haciendo tú? ¿Qué has visto a tu alrededor? Cuéntame a lo mejor qué referencias has podido tener iniciales, ya sean nacionales o internacionales. Dime un poco qué tienes que decir a esto. Bueno, solo aspiro en conocer o en investigar aquello que me rodea, ¿no? Lo más cercano. Simplemente eso. En referencias, pues muchas. Tú sabes que me debo una exposición con Thierry de Cordier, ¿verdad? Que es un magnífico artista belga. Es un artista belga magnífico que trabaja el tema de los personajes, también estos materiales con una intensidad tremenda, ¿verdad? Trabaja estos paisajes yermos, ¿no? Casi me recuerda mucho a los paisajes de olivos, ¿verdad? Estos paisajes de Flandes, ¿verdad? De la zona de Flandes. Pues no sé, tú conoces bien a Marc Manders también, ¿verdad? Bueno, es curioso cómo las referencias van y vienen, ¿vale? Hay veces que te enamoras de un artista, se te cae, luego te vuelve a venir, lo vuelves a descubrir, lo vuelves a valorar. Artistas que no consideras en un momento que luego te... No lo sé, no sé. Me cuesta mucho hablar de referencias y de... No sé, no me gusta. Y en torno a lo vernacular, ¿has tenido tu conciencia de ello? ¿Qué sentiste a lo mejor cuando veías todas estas etiquetas de repente poniéndose a tu alrededor, tal? ¿Y tú, qué sentías tú cuando se estaba pasando y tú seguías haciendo y haciendo? ¿Qué me han puesto etiquetas? ¿Qué etiquetas? No, a ti no. No, pero vamos, que hay una... Que en fin, que yo creo que hay una moda, hay una tendencia, ¿no? A hacer una especie de casi estudio antropológico patrio, ¿no? Por parte de muchos artistas, como que te decía antes, a los que también se puede meter a David Bestúe ahora, que está trabajando también desde una perspectiva un poco en ese ámbito. ¿Cómo te encuentras tú? ¿En qué situación crees que te sitúas con respecto a ellos? No sé, me cuesta valorarlo. Mira, yo te digo una cosa, para mí esta exposición me ha servido para poner orden, más allá de las referencias que pueda tener o más de lo que me estás preguntando. Para poner orden en mi trabajo he aprendido muchas cosas. En la revisión que hemos hecho de cantidad de piezas, ¿verdad? El descarte de piezas, la inclusión de unas y otras me ha hecho... Muchas veces los artistas estamos metidos tanto en el estudio que nos cuesta ver el paisaje desde arriba, ¿verdad? Y donde me encuentro en un sitio magnífico, de haber puesto orden en todo mi trabajo de estos últimos 15 años, lo cual te agradezco enormemente porque me has ayudado. Y vamos para adelante. Pues no sé qué más preguntarte, la verdad. Sí, no sé, igual hacemos alguna pregunta. Sí, si os apetece, ¿compartimos un ratito o qué? ¿Queréis preguntar algo? Hombre, mi hijo me quiere preguntar algo. esa la estaba esperando yo. Venga, Jacobo. ¿El nombre? Bueno, pues mira, vamos, Javi, vamos a buscar el dibujo si eres tan amable. Él sabe que si me pone un compromiso lo castigo. Por eso me ha hecho una fácil. Mira, Jacobo, lo hemos comentado antes, ¿verdad? Papá se encuentra el dibujo y se llama Rifle, Pistola, Cañón, la exposición, ¿verdad? Pues mira. ¿Se oye? ¿Se oye? Mira, Jacobo. Mira, aquí tenemos rifle. ¿Vale? Tenemos la pistola, ¿dónde la tenemos? Aquí, la pistola. Y aquí tenemos el cañón. ¿Dónde está el cañón? Que no lo veo. Ah, aquí está el cañón. Aquí está el cañón, ¿ves? ¿Cómo? Y tú te preguntarás, ¿y por qué no hemos dicho bomba tóxica, fusil, bazooka? Pues pregúntaselo a Javi porque se lo inventó él. Gracias, cariño.
Los niños se animan a preguntar. Cuanto mayores somos, más tímidos somos y más callados estamos. Así que vamos a animarnos. Bueno, ¿alguna cosita más o qué? Yo creo que lo mejor es bajar a sala, disfrutarla, dejarnos de fotos porque tenemos una expo ahí magnífica para... Sí, en parte perdón por interrumpir, pero realmente también pensando mucho en el tema de, y comentaba con un amigo ahora, pensando mucho en la posible hiperestetización de la exposición, o sea, creo que las piezas en sí mismas tienen tanto que contar que realmente se las dejas solitas ahí, tranquilas, con espacio tranquilo para llegar a ellas y realmente detenerte ante ellas y luego poder, a través un poco de un montaje más o menos rítmico y más o menos de cierta armonía, si queréis, creo que las piezas, creo que se les puede sacar bastante más partido a las piezas en ese sentido, ¿no? Mucho más que si hubiéramos hecho una cosa mucho más embrollada o una cosa mucho más farragosa, ¿no? Por ejemplo las piñatas de Sevilla, había una montada ahí de tal magnitud que realmente era muy difícil discernir, ¿no?, qué estaba pasando, Sí, ¿verdad? sí. Sin embargo, ahora esas piñatas que ahora se han individualizado, que son los grandes postes de madera con los grandes barras de metal de las que cuelgan diferentes objetos, creo que es mucho más fácil acercarse a ellas ahora, ¿no? Casi que adoptan una actitud mucho más antropomorfa, que casi que podemos conversar de una forma mucho más directa con ellas, ¿no? Hombre, yo creo que este montaje en Artium ha sido más divertido y más complejo, ¿verdad? Porque antes lo decíamos, en Sevilla era AEIOU, no teníamos 5 salas y lo único que hicimos casi fue colocar una pieza en cada sala, diseñar un recorrido, ¿verdad? Ver qué queríamos que viese el público primero, después y luego un poquito más tarde. Y aquí ha sido maravilloso el juego, ¿verdad? Todas las piezas se relacionan, tenemos las salas, todo dialoga, cómo entramos en una sala, encontramos... ha sido complicado, muy maravilloso, ¿verdad? Complicado pero maravilloso, ¿no? Pero bueno, creo que hemos hecho un trabajo honesto. Ya veremos si mejor o peor, ¿verdad? Eso lo dirá nuestra gente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, por último, una palabra para Bea, directora, sí, nueva directora del Artium. En fin, hemos estado comodísimos, realmente sí, ha sido una experiencia realmente formidable en muy pocas veces y supongo que en un futuro también tendré muy pocas ocasiones de sentirme en un contexto realmente tan estupendo de trabajo como este y con un equipazo de montaje soberbio también, a quien les queremos agradecer, ¿verdad? No sé si estarán por aquí, pero bueno, Cristóbal, Iñaki y compañía. Y todas y... Ha estado francamente bien, ha sido una experiencia realmente francamente estupenda, así que gracias. Y Bea, suerte, que tu suerte será la de todos, de verdad, suerte con el proyecto, ¿vale? Venga.